Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Pues después de un descanso, espero que hayan regresado con las pilas llenas, tanto los que se fueron a la playa, los que se quedaron descansando. Pero ya nos toca tanto trabajar como estar en las clases, los que están estudiando. Así es que, compañeros, vamos a retomar las clases de Derecho Civil. Empezamos a desarrollar, compañeros, las modalidades y efecto de las obligaciones. Y empezamos a desarrollar obligaciones en relación a la naturaleza, obligación en relación al sujeto y obligaciones en relación al objeto, en donde estuvimos hablando acerca de la obligación positiva y negativa, que es cada una de ellas, obligaciones genéricas, obligaciones posibles e imposibles, facultativas, hablamos de divisibles, indivisibles. Ustedes me dieron algunos ejemplos acerca de esto muy atinados. Recuerdo que ustedes hablaron acerca de cuando hablamos de una obligación indivisible, por ejemplo, que no podía hacerse en varias partes, y ustedes muy atinadamente dijeron, pues entonces en una subasta, venta en pública subasta. Las indivisibles, porque definitivamente no puede dividirse. Por ejemplo, un carro, yo me quedo con la parte delantera y otro trasera, o sobre todo una res, dijimos que no podíamos entregarla por partes. Esta es ya una obligación indivisible. Las obligaciones accesorias, pues primero tienen que existir las principales para que las accesorias estén, y que las accesorias no pueden existir sin las principales, por supuesto, ¿verdad, compañeros? Así tiene que ser. Hablamos de las obligaciones principales, obligaciones accesorias, y entonces nos fuimos encaminando o vamos encaminándonos, compañeros, a las obligaciones en relación a su desarrollo en el tiempo. Y dentro de las relaciones, obligaciones en relación a su desarrollo en el tiempo, estas obligaciones, como ustedes pueden ver, y esto ya lo hablamos en algunos temas anteriores, que el tiempo aquí es sumamente importante para determinar en qué momento inicia una obligación, en qué momento debe cumplirse o en qué momento no se cumplió. Por lo tanto, ese tiempo es de mucha importancia dentro del derecho de obligaciones. Entonces, siempre va a haber una proyección en el tiempo para poderse cumplir con un negocio jurídico. Dentro de estas tenemos las obligaciones instantáneas o de tracto único. Pues estas son aquellas obligaciones en las cuales su cumplimiento debe realizarse de una vez en un cierto momento, con la cual queda extinguida la obligación. Y aquí pues el ejemplo clásico es la compraventa de una casa. Al contado, compraventa o de un bien inmueble al contado, que quiere decir que si la venta, el negocio se hizo en 1,000,000 de quetzales, pues entonces el negocio se va a hacer por 1,000,000 de quetzales, y el día que es notario para celebrar redactar y celebrar el negocio jurídico y crear esa obligación, en ese momento el vendedor
va a entregar las escrituras de su casa. Y por supuesto, el comprador va a tener la cantidad de dinero pactado. Entonces, hablando de 1 millón o 5 millones de quetzales, dependiendo, para eso, entonces, ahora por la seguridad, pues ya se hace a través de un cheque de caja o alguna cuestión. Bueno, el asunto es, compañeros, de que ese día de la celebración del negocio jurídico de la compraventa, celebrar la escritura pública, uno hace entrega de los documentos de la casa y el otro la entrega de la cantidad de dinero por la cual se compró, porque es una obligación instantánea o de tracto único. De igual manera, y por el otro lado tenemos las obligaciones continuas o de tracto sucesivo. Obligaciones continuas o de tracto sucesivo. Estas obligaciones son aquellas que para su cumplimiento necesitan que cierta actividad sea repetida varias veces o una mantenida actividad por parte del obligado. En este caso volvemos otra vez al mismo negocio que es la compraventa de un bien inmueble. Se celebra el negocio jurídico, pero en este caso va a ser una compraventa de bien inmueble a plazos. Entonces aquí pues una de las partes entrega la propiedad del inmueble, pero por supuesto con una condición, que esto siempre se asegura a través de una hipoteca, porque el que compró, como no tiene la cantidad completa de, por ejemplo, 2 millones de quetzales, pues entonces hablamos de que entregó la cantidad de 500,000 y queda debiendo 1,500,000 quetzales. Y que van a ser pagaderos en, qué sé yo, mensualidades de 25,000 quetzales. Entonces van a haber cuotas de 25,000 quetzales hasta llegar a la totalidad de los 5 millones que vale la casa. Por lo tanto, entonces las obligaciones se llaman continuas o de tracto sucesivo. Y entonces, compañeros, el ejemplo es el pago mensual de una casa, pero por mensualidades. De igual manera, también la compra de un vehículo, pueden ustedes pagar las mensualidades hasta llegar a la totalidad del precio total. Y de igual forma también se puede poner como ejemplo las mensualidades que se pagan por el arrendamiento de una casa o local, o en otros términos, el alquiler de una casa. Entonces, estas son obligaciones de tracto sucesivo, porque cada mes o a cada cierta fecha se paga una cantidad dineraria. Esto como ejemplo podemos ver el artículo 1400 en estas obligaciones de continuas o de tracto sucesivo. Pueden ver el artículo 1402. En los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Si ustedes quieren, compañeros, para apoyarse de una vez en sus anotaciones a las obligaciones instantáneas o de tracto único, agréguenle el artículo 1401. Las obligaciones, eso es el artículo reza de la siguiente forma: las obligaciones deben ser ejecutadas sin demora, tracto único, a no ser que circunstancias relativas a su naturaleza, modo, lugar fijado para el cumplimiento impliquen la necesidad de un plazo que fijará el juez, prudencialmente si no estuviera señalado por la ley. Si las partes hubieran señalado plazo, el plazo debe ser hecho el día de su vencimiento. Como pueden ver en el 1401, entonces se reúne, habla de, en primer lugar,
Exacto, así es, compañero. Ajá. En el 1401 las obligaciones deben ser ejecutadas sin demora. Entonces aquí estamos hablando de tracto único o obligación instantánea. Pero ahí mismo encierra, porque dice además, a no ser que circunstancias relativas por la naturaleza del negocio, lugar o el tiempo, entonces aquí ya se va a plazos. Podría decirse que también encierra las obligaciones continuas o de tracto sucesivo, pero esa está más clara en el artículo 1402, que en los pagos periódicos la constancia del pago del último periodo hace presumir el pago de las anteriores, salvo por el contrario, correcto, como acaba de escribir ahí la compañera, que es por eso que le piden el recibo del último pago, porque presume que ya pagó las anteriores. Hay que tener cuidado con eso. Ahí también pueden anotar en las obligaciones continuas o de tracto sucesivo. ¿Correcto, compañera? Un crédito es una obligación de tracto sucesivo. ¿Correcto? Es de tracto sucesivo, un crédito. También pueden anotar, acercar ahí el artículo 1800. Vamos a ver. 34. Muy bien. Correcto, compañera. Eso. De ahí empieza, del artículo 1834. Si ustedes bien leen ese capítulo 4, dice compraventa por abonos, con o sin reserva de dominio. Es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. Quiere decir, compañeros, cuando dice a reserva de dominio, la venta en pacto, es válida la venta en pacto de reserva de dominio. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que se puede vender una casa, pero el vendedor se reserva el dominio de la misma mientras el otro no termine de cancelar la totalidad de la casa. En ese caso, pero la posesión sí la entra a tomar el comprador, pero el dominio, o sea, la propiedad la obtiene todavía el vendedor. Ahora ha cambiado también, hay otra modalidad en este caso, por ejemplo, con hipoteca, con garantía hipoteca, una compraventa con garantía hipotecaria, de una vez pasa el dominio a favor, ahí sí que dominio y posesión a favor del comprador, pero con el candado que es la hipoteca. Que tiene ese candado fue en favor del vendedor, que mientras el otro no termine de pagar la totalidad del precio, no puede disponer de ese bien. En venta o en posesión, sí. Sí, José. Gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que al respecto, qué interesante esta clase, porque fíjese que sucede que mi amigo compró, ya pagó los derechos de un condominio, no lo ha terminado de cancelar. Sin embargo, fíjese que el compañero, el amigo, ya se atrasó la entrega desde el año pasado. Entonces, un compañero que sabe de leyes le comentó, mira, le dijo, en este caso le dijo, hay que utilizar el pacta sunt servanda, le dijo. ¿Qué significa? Los contratos están para cumplirse. Correcto. Es uno de los principios más importantes en derecho civil. Entonces, estábamos platicando de eso en una plática, en un almuerzo. Sin embargo, a mí me deja ahora con la inquietud porque él no ha pagado totalmente el bien, que es un apartamento, un condominio. Entonces, la empresa no le ha entregado también
el bien que es para vivir ahí, ¿verdad? El área donde él va a vivir. Y entonces el compañero le decía que él podía presentar una demanda y que obligara a contralos, a obligarlos a que le entregaran el apartamento. Sin embargo, no está terminado porque faltan los acabados. Pues yo pensando en eso me quedé con la inquietud y pues vi una cantidad de contratos, porque hay contratos flexibles también. Y en este caso, el compañero estaba amarrado al contrato que suscribió con la empresa, que es la dueña del capital y que está trabajando en ese condominio. Muy interesante me pareció. Exacto, compañero, sí, como usted dice, su amigo compró, pero ahí ya hay un contrato en el cual están las estipulaciones a que se obligaron las personas. Entonces aquí el asunto es de que cuando ya hablamos de condominios, notificadoras, ellos deben llenar otros requisitos más. No es lo mismo celebrar un contrato de compraventa entre particulares. Cuando ya es en un condominio residencial o notificadora, estos ya también hay una ley, aparte del Código Civil, hay una ley especial que los rige y que deben cumplir con esos requisitos. Y uno de ellos es que ellos para evitarse las empresas estas de notificaciones o de hacer residenciales o edificios también para vivienda, entonces ellos para evitarse problemas legales y de gastos económicos, entonces tienen que cumplir. Acaba, lo que menos quieren son problemas. Entonces, ellos tienen que entregar las casas, cuando son casas para vivir, en condiciones de habitabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa casa debe estar terminada. Entonces, el que compra debe esperar a que esa casa se la entreguen en condiciones de habitabilidad. ¿Por qué razón? Porque si ellos entregan una casa, por ejemplo, que no está repellada, se le llama, que puede hacer que por la humedad las personas puedan enfermar, alguna persona sufra de alguna debilidad en su cuerpo y pueda sufrir alguna enfermedad por la humedad, por no estar repellada o por alguna cuestión como el quiero. Si entonces esta persona que compró puede entablar una demanda de daños y perjuicios en contra de la empresa. Y como es una empresa grande, pues van a ser buenos miles los que les pueden cobrar. Entonces ellos, para evitar esos problemas, son bien claros y el contrato establece eso, que tiene que estar, y ya las casas deben estar entregadas tal y como ellos se comprometieron a entregarlas. Entonces, mire, ya ha pasado, muchas personas tal vez están alquilando, ya se quieren pasar porque ya pagaron una buena cantidad de dinero, pero si no están terminadas, no permite la empresa vendedora que se pasen por esas condiciones, compañeros. Tienen que ellos cumplir con el Estado en cuanto a entregar las casas para los ciudadanos guatemaltecos en condiciones de habitabilidad. Es por eso. Y sí, precisamente esto, vean jóvenes, esto que estamos viendo, si no alcanza el tiempo, yo les recomiendo a ustedes que le sigan dando lectura a lo que es el derecho de obligaciones, porque cuando ustedes entiendan de una forma general esto que son los derechos de obligaciones, pues cuando ustedes hagan ya las negociaciones, las contrataciones, va a ser bien fácil ubicarlo. Parece que el compañero, vamos a ver si me estaba pasando, Amaya, Edilberto Amaya, ¿quiere comentar algo? Buenas noches, Lick. Fíjese Buenas de noches. que esto no tiene que ver con la clase en sí, sino con el hecho de que no tengo grupo, por lo de la tarea. Pero si quiere lo podemos hablar cuando termine la clase. Me parece excelente, gracias compañero. Entonces, obligaciones en relación a cuando estábamos hablando estas de tracto sucesivo y de tracto único, ya ustedes ahí, gracias también a la compañera Sandra, creo que fue, nos facilitó ahí los artículos de la contratación, excelente, esos son, ya vieron cómo se está facilitando todo esto, y lo importante es que ustedes también sean curiosos y busquen compañeros. Esa es la forma de aprender y de encontrarle solución a las cosas. No todo proceso, compañeros, va a ser igual. No todo contrato de compraventa va a ser igual. Siempre va a haber algo, compañeros, que va a ser distinto.
Igual en materia penal, en materia, por darles ejemplos, estamos hablando de las más principales, civil y penal. Todo caso es distinto que sea de la misma materia. Por ejemplo, un accidente de tránsito, el abogado que tiene experiencia pues va tranquilo y sabe, va a preparar, él sabe que le va a surgir una cosa distinta, ¿verdad? Entonces, igual en materia civil, un contrato por imagínense ustedes una compraventa. Y vean qué pasa, compañeros, ustedes lo van a vivir ya siendo profesionales. Fíjense que un colega manifiesta que quiere, no sé, no tiene protocolo, porque sí es colegiado. No sé por qué me pidió que celebráramos un negocio, una compraventa, un contrato de compraventa de derechos hereditarios. Y entonces, pues él dijo que iba a cobrar X cantidad de dinero para honorarios y que de ahí nos pusimos de acuerdo. Y como es un amigo, colega, ¿verdad, compañeros? Lo realizamos. Él me dijo que ya lo tenía redactado, me manda el formato. Yo solo veo que llenara los requisitos legales para no meterme a mí a problema. Eso no se hace. O sea, prestar su hoja de protocolo, una hoja de protocolo, eso es prácticamente usted se está sentenciando a que pueda ser que le inicien un proceso por falsificación de firmas, alteración de documento, cualquier cosa puede pasar. Entonces, está bien que apoye, pero que sea en su presencia y que usted verifique datos. Bueno, entonces así fue, me manda el formato y vengo yo, solo reviso que estuviera en ley. No le puse mayor atención porque lo estaba haciendo un abogado. Imprimo en hoja de protocolo y nos ponemos de acuerdo para el día que se tenía la reunión con las personas firmantes y nos fuimos, hasta me vinieron a traer en su carro y me llevaron, porque la señora que iba a firmar sí estaba pues con una fractura en una rodilla, por lo tanto le costaba movilizarse, por lo tanto llegamos a su casa. El asunto es que al estar ahí, una de las personas que iba a firmar lee la escritura y se da cuenta que los datos de una finca estaban mal escritos, eran erróneos, estaba equivocado. Bueno, pues ese era un error y se dirigían a él, ¿verdad? Porque lo conocían. Entonces yo prácticamente pues también miraba al otro abogado zafando bulto, decimos en cuestión en costumbre chapina, ¿verdad, compañeros? Me le quedaba viendo a otro abogado porque él fue el que redactó eso y él era el que estaba dando la cara. Yo prácticamente solo hice presencia para ver que todo estuviera en ley. Bueno, entonces como no estaba, como había un error, entonces ya las personas ya no firmaron. Ya nadie firmó. Vamos a ver cómo está un poquito el notariado. ¿Qué debo hacer yo con esa hoja de protocolo, compañeros? Con esa escritura, perdón. Como se dice, fue impresa en la hoja de protocolo, pero ya no me firmaron los otorgantes. ¿Qué debe hacer el notario? Licenciado, se debe cancelar la escritura al final y posterior a eso entregar en el archivo de protocolo el aviso de cancelación de esa escritura. Muy bien, Sergio, y compañero también que escribió por ahí. Muy bien, excelente, así está bien, muy bien. Correcto, compañeros. Entonces, fíjense que aquí, como no me firmó, se recuerdan, yo eso en las primeras clases pregunté quién eran los otorgantes y la gran mayoría de ustedes, eso me contenta, que eso de ustedes ya lo traen, pues es su esmero, su trabajo, su sacrificio. La mayoría de ustedes me dijeron que los otorgantes eran las personas solo las que celebran el negocio jurídico, porque el notario es el autorizante, pero los otorgantes son las personas. Entonces, gracias, compañera Diana, solo que no es anularla, sino es como lo manifestó Sergio Armando y el otro compañero que me escribió también, se me escapó el nombre. Vea, compañera, no es anularla. Vean, pues, en materia, pero gracias por su participación y así es como vamos aclarando las dudas, compañeros. Fíjense que notariado, el derecho civil y más todavía notariado es muy formalista totalmente. Entonces tenemos que saber incluso hablar o decir las cosas como lo establece el Código de Notariado. Entonces no podemos, porque anular es que la tenemos que anular, pero de acuerdo al Código de Notariado no ha nacido nada a la vida jurídica para anular.
Pero tiene la idea, eso es lo bueno, y es como lo dijo el compañero Sergio y lo escribió el otro compañero. El código de notariado establece que cuando se imprime un contrato en una hoja de protocolo y no firma ninguno de los otorgantes, procede la cancelación. Compañera, pero ¿qué testamos ahí? El testado es cuando hay un error. El testar es para enmendar algún error. Es que usted se... está bien, ya le entendí. Ya le entendí. Usted dice que me llega también. Me la felicito, compañera. Me llega. Usted va a ser buena notaria, va a ser práctica. Ya le entendí. Usted me está... como ahorita yo ya hablé que ya... Miren, pues... está bien lo que me dijo y es buena salida, pero ubíquese en lo que yo dije, ya no, o sea, legalmente, ¿qué hacemos? Ya no firmaron. Ojo, tengan cuidado, pues, compañeros, ustedes a veces tal vez se molestan con las preguntas o que yo no contesté bien, pero vea qué me escribió la compañera. ¿Y qué estaba yo preguntando? Yo dije, no firmaron los otorgantes. ¿Qué debo hacer? Ojo con la pregunta, es bien puntual, compañeros. Y qué bueno que la compañera hizo el comentario, porque de esto también ustedes van a ponerse pilas para saber qué responder de acuerdo a qué les están preguntando. Yo pregunté ahora, en este momento pregunté, se imprimió y ya no firmó ningún otorgante. ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta. Y dos compañeros atinadamente dijeron, hay que cancelarla. Entonces, como lo respondió la otra compañera que me escribió testarlo, pues no procede, ¿verdad? Porque testar es cuando se comete un examen privado, esa respuesta interpretar, ya la entendía ella. Ella me imagino, Luz, ahí por favor me rectifica si estoy mal, la interpreto. El asunto es de que ella, lo que quería decir la compañera es de que cuando se dieron cuenta las personas interesadas que había un error de fincas, que yo testara en ese momento. Eso fue, pero sí también tiene razón y sí se podía hacer. Claro que sí, ¿ya? Sí se puede, correcto. Testar porque lo permite el código notariado para enmendar ese error. Entonces, se testa, ¿verdad, compañeros? Testado, se le pone una línea encima a las fincas que no eran y arribita ahí se escribe a mano, o los que tienen máquina que son pilas para hacerlo tecnológicamente, digitalmente, le escriben el número correcto. Pues hasta abajo, antes de firmar testado, los números tales de finca, folio y libro tal y tal, omítase, ¿verdad? Entre líneas, tal y tal y tal, léase. Y se solventaba y ya firmaban las demás personas. Excelente. Pero era un montón de cosas y íbamos a hacer una chambonería en eso. Entonces yo preferí que mejor, como nos dimos cuenta a tiempo, mejor que no firmaran y se hiciera otra escritura. Imagínense si testar allá no está en su oficina, no es lo mismo que usted esté en su oficina, pues ahí tiene un lapicero con punta bien fina y lo hace bien elegante, ¿verdad? Porque su protocolo es la carta de presentación. Entonces, pero sí tiene razón la compañera, podía testarse, pero eso era antes, perfecto, y evitaba cancelar, ella me tenía que hacer esa explicación. A lo que yo estaba preguntando al final, ¿qué se hacía? Era cancelar, pero muy bien, compañera, también lo que usted me dijo, una salida muy técnica, perfecto, y valedera, pues está en el código notariado. La compañera Francisca, por favor. Buenas noches, Lick. Ya con lo que usted habló me quedó claro, por eso bajé la mano, gracias. Ok, perfecto. Luz. Sí, licenciada, yo le puse lo de testar. Es que mire, yo soy criminalista y trabajo en el Ministerio Público. Entonces, excelente. Nosotros trabajamos, bueno, a veces tenemos que recibir las cadenas de custodia, pero los auxiliares, los que ya están graduados, cuando se confunden, siempre todo lo testan. Por eso pregunté, porque a nosotros en realidad no nos gusta porque es una cadena de custodia y todo, pero como ellos, lo que usted dice, como ellos dicen que testar porque lo notariado y todo, entonces por eso pensé que era una opción. Ok, excelente, Luz. No, y de hecho no es una opción, es factible, es permitido por el Código Notariado, sí se puede. Y entonces sí se puede, lo único que precisamente lo que usted acaba de decir,
pues no se ve, primero no es estético, sí lo permite la ley por alguna emergencia, ¿verdad, compañeros? Que es necesario y tiene emergencia y se puede, y si la ley lo permite y hay espacio para testar, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero en este caso, como les digo, no. Y en el caso y sí, por ejemplo, como que la compañera en cuanto al MP, pues el abogado defensor, después ya cuando ese proceso ya está ante un juzgado, se puede redarguir de nulidad. No, ojo, estoy hablando mal. Miren, pues hasta los términos. Redarguir de nulidad es en materia civil, es en procesal civil. En el caso de la compañera que trabaja en el MP, también la defensa se puede oponer o a solicitarle, ahí está, esa es la palabra. Vean, pues miren cómo, al final el efecto final es el mismo, digan ustedes, pero cómo decirlo, tiene que hacerlo en sus términos. Por ejemplo, en materia civil podemos redarguir de nulidad un documento. En caso penal, por lo que está hablando la compañera Luz, nosotros como abogados defensores venimos y solicitamos en un debate que al documento tal y tal no se le dé valor probatorio. Ese es el término. Y ahí sí que me corrija la compañera Luz. Entonces, en debate sí podemos, en materia penal podemos pedir que no se le dé valor probatorio a dicho documento en virtud que fue alterado. Esa es la diferencia en materia penal. Ahora, lo que claramente manifestó Luz y lo que estábamos hablando, así es, notariado es muy exacto, ¿verdad que sí, compañera? Notariado es muy formal. Y en el caso de penal, no, por eso es que los que trabajan para el MP, que ya son graduados, ellos testan, porque esa es lo que tiene el derecho penal, que es informal. Fíjense ustedes que en el caso, igual, yo por estar mentalizado en lo que es estamos en materia notarial y civil, que todo es formalista, cuando hago un memorial que va para el MP, ahora ya pues ya aprendí. Yo en un memorial para el MP lo hacía por ejemplo, un memorial de devolución de vehículo. Uno que dice que todo debe ser en letras. En letras. Ahora, si usted le quiere poner, por ejemplo, vamos a ver, la placa de la motocicleta, la placa M0133, por ejemplo, en notariado y en civil usted tiene que escribirlo en letras, 133 en letras. Y si quiere, pues entre paréntesis le escriben números, pero primero es en letras. Cuando yo hacía una de 133, yo ya escribía en letras 133 y entre paréntesis en números. Pero poco a poco fui aprendiendo y me di cuenta pues que el MP es más práctico. Entonces ahora yo ya escribo solo número y pues lo es permitido, ¿verdad? Porque ahí no. Pero uno ya está mentalizado por lo mismo que dice la compañera. Entonces, sí, Sergio. Otro ejemplo, Lick, por ejemplo, si hubieran firmado el instrumento del error, también lo que se podría hacer, aparte de testar, una escritura de ampliación o de aclaración. Muy bien, compañero Sergio, así es. Otro compañero por ahí levantó la mano, pero no vi quién fue. Vamos a revisar. Exacto, una escritura de ampliación. Bueno, miren ustedes, el derecho es tan amplio, miren a dónde estamos hablando ahorita, pero es que no podemos hablar de solo derecho civil sin tocar el tema de notariado o procesal civil y mercantil. Yo aquí tengo a la par mía mi código procesal civil porque algo de civil o de notariado sale de civil, es la base, compañeros. Entonces, ¿se acuerdan? Les conté el caso que llevamos en Coatepeque en cuanto a la cuestión de la consanguinidad. Bueno, volvamos al tema, entonces, en esto que yo les estoy comentando, el caso es real. Incluso podíamos también, si somos muy formalistas y legalistas, se autorizaba y nos dábamos cuenta de un error, en vez de ampliar, también podíamos rescindir ese contrato. Es lo que una compañera escribió, y gracias compañera, escribió anularse. Se puede anular cuando ya fue autorizada por el notario, entonces podemos rescindirla, se llama. Es la palabra.
el término adecuado es rescindir en vez de anular. Bueno, volviendo al tema entonces que les estaba comentando, ¿por qué nada es igual? Siempre hay una diferencia. Cancelamos, como bien lo dijeron algunos compañeros, esa escritura porque ya no se firmó y entonces elaboramos otra escritura. Resulta que entonces vengo yo y digo, bueno, es mi protocolo, le voy a poner mayor interés a esto, mejor lo voy a leer, pues, porque la verdad yo me desentendí porque era otro notario, pues es que sabe quién lo estaba haciendo. Fíjense, compañeros, que a imprimir iba, mejor hice otra impresión en hoja bond para volverle a otra leída y verificar que si en eso que yo estaba verificando el número de DPI de la persona que iba a vender los derechos hereditarios, me voy dando cuenta que no firma. Ojo, no firma. Entonces, hay que buscar, pues entonces tiene que haber un testigo a ruego. ¿Ya? Y hasta abajo de la escritura donde dice, y ambos otorgantes o todos los otorgantes la ratifican, aceptan y firman. Ahí se escribe una coma, ¿verdad? No así, punto y coma, no así, fulano de tal, quien por no poder hacerlo, deja impresa la huella del pulgar de la mano derecha, firmando a ruego el señor fulano de tal, quien se identifica con número de DPI extendido por el RENAP, testigo civilmente capaz e idóneo para el presente contrato. Todavía me acuerdo, compañeros, todavía me acuerdo de esa. Miren, eso pues tal vez de tanto hacerlo, todo se le va quedando a uno, ¿verdad, compañeros? O porque estudió a conciencia el derecho civil. Entonces, correcto, José, lo acabo de decir ahí en todo lo que dije, no firma fulana de tal, no así fulana, ¿verdad? Quien deja impresa la huella del dedo de la mano, del dedo pulgar, es que ahí usted ya lo puede arreglar a su forma de escribir. Deja impresa la huella del dedo pulgar de su mano derecha. En fin, entonces, compañeros, miren, ya venía otro elemento distinto de cual tan simple escritura de compraventa, pero verdaderos. ¿Sí, compañera Telma? Sí, también se puede con cualquier otra persona que haga una compra-venta y no sabe leer y escribir, siempre poner ese detalle de que pone su huella al comprarla, al venderla. Siempre hay que estar en ese paso. Así es, compañera, así es, compañera. Siempre, y miren ustedes, pilas, ya vieron, estábamos hablando de lo que les estoy comentando es real, estábamos hablando de un contrato de compraventa, que no iba a ir al registro de la propiedad, era una compraventa de derechos hereditarios que está en escritura pública. Pero este colega, primero, escribió de manera errónea los datos de los bienes. Una. Dos, él ni por antojo se había dado cuenta que la señora que iba a vender no firmaba. Entonces, cuando me pasó, miren ustedes, yo trato de ser lo más responsable posible con mi trabajo, ya para que no quedar mal ante sus clientes, pues, porque es su carta de presentación. Entonces, yo sí, miren ustedes, me frustro a veces cuando se comete algún pequeño error o algo, casi, gracias a Dios, no soy perfecto, pero trato de que no sea así. Pero imagínense, este colega, gran amigo, primero van mal los datos. Y vaya que después yo me di cuenta que la señora no firmaba, porque él sí en el formato que me mandó, aceptan y firman, él no se había dado cuenta de eso. Y yo tampoco, yo me di cuenta de eso por volver a leer y verificar el DPI, pero yo solo estaba viendo el número de DPI cuando de repente vi que hay un cuadro y ese texto grande que el RENAP escribe en los DPI no firma. Entonces ahí pues ya le llamo, mira, tenés que ser vos testigo, mano, porque mira, el otro todo azaría, como decimos en el buen chapín, chiviado conmigo, porque él no se había dado cuenta de eso y era negocio de él. Bueno. Entonces, ¿a qué llego, compañeros? A que tienen que estar atentos a todo, porque todo cambia. Pues, es un contrato de compraventa. No, algo diferente puede llevar. Y entonces, para la compañera Telma y para la mayoría de personas que no saben esto, cuando no firma una persona, entonces, si no sabe leer, efectivamente, puede hacer negocios jurídicos, solo que debe apoyarse en testigos.
¿ya? Entonces, en este caso se llama testigo a ruego, ¿ya? Es un testigo rogado, así le llama el código notariado, porque esa persona va a firmar a ruego, ¿ya? Y en el caso que está la compañera acaba de mencionar, que incluso no sabe, bueno, la mayoría casi que no escribe, no firma, tampoco sabe leer, ¿verdad, compañeros? Y hay otros que sí saben leer y no pueden firmar, hay de todos ustedes, entonces hay que estar pilas con eso. Exacto, compañera. Cuando una persona no pueda firmar y va a hacer un negocio jurídico, entonces puede hacerlo. Pero usted al final tiene que hacer escribir esa cláusula que yo se los di casi textual, así es, y no tengo aquí una copia, pero nos mantenemos haciendo eso, entonces queda, es como Luz no me dejará mentir que de tanto hacer algunos documentos, todavía se sabe casi de memoria muchas cuestiones de materia penal, código penal y procesal penal, ¿verdad, compañeros? Entonces, de igual manera, la práctica, ¿verdad, jóvenes? Entonces, sí, compañera Telma, al final, acepto, ¿verdad? Todos los otorgantes aceptan el contenido íntegro del presente contrato. No así, punto y coma, no así, no así, fulano de tal, quien por no poder firmar, deja su impresión dactilar o digital o la huella del dedo pulgar derecho, dicen otros, otros de una vez se van, y dicen del dedo pulgar de la mano derecha. Firmando a ruego fulano, y hay que ponerle su DPI. Y usted tiene que escribir el texto que diga testigo civilmente capaz e idóneo para el presente contrato. Y por supuesto que tiene validez. Y de ahí ya pues firma el notario. Sí se puede, compañeros. Entonces, vamos pues que todo tiene diferencia, compañeros. Vamos a ver, son las 20:03. La obligación es en relación a las partes. Obligaciones en relación a las partes. Se recuerdan que también de esto hablábamos, de que lo natural, lo que realmente conocemos es cuando se hace un negocio jurídico entre dos personas, el que vende, el que da y el que va a entregar, ¿verdad? Bueno, el que entrega y el que recibe, ¿verdad, compañeros? Una sola persona nada más. Perdón, dos personas, el que entrega y el que recibe. Únicamente eso es lo que comúnmente sabemos. Yo voy a comprar una casa, independientemente si es una persona particular, va a ser solo el dueño. Va a ser ante una lotificadora, va a ser una sociedad anónima. O sea, prácticamente vamos a estar uno de un lado y el otro del otro lado. Nada más. Por ahí en una película mexicana que la vi precisamente por el derecho y por la situación política que estamos viviendo tanto México como Guatemala, me reía y aprendiendo un montón de cosas. Había alguien que decía una parte, yo no sé, me imagino que alguno de ustedes la vio, una película mexicana de época, ¿verdad? De la vida diaria y social, tanto México como Guatemala, pero un personaje y bien hecho decía, aparte es una cosa y aparte es otra cosa. Entonces, de igual manera, en este caso, pues, entonces vamos a tener a una persona del lado del acreedor y otro del lado del deudor, ¿verdad? Uno va a dar y el otro va a recibir. En este chiste que estoy haciendo lo mexicano, pues no decía nada, aparte es una cosa y aparte es otra cosa, de igual. Bueno, entonces, compañeros, en cuanto a esto estamos hablando que lo natural, lo normal sería eso, unas obligaciones en relación a las partes, que en clases anteriores dimos una antecedente de esta situación, que debe ser solo acreedor y deudor. Y por lo tanto, entonces estas obligaciones se van a dividir en obligaciones unilaterales y obligaciones bilaterales o recíprocas. En las obligaciones unilaterales son aquellas obligaciones en las que el sujeto activo únicamente será sujeto activo y el pasivo únicamente pasivo, sin existir entre cruce de prestaciones. Ejemplo, el contrato gratuito de depósito. Solo antes de eso, compañeros, como decía Luz, la compañera Luz, de hecho igual a mí me apasiona el derecho penal y de hecho, fíjense ustedes que trabajo un poco más, creo yo, penal o ambas cosas, pero es bonito. Y yo creo que ya comenté que a mí me costó ganar la fase privada.
La primera vez la perdí porque me puse nervioso y la segunda vez perdí, ¿saben por qué? Porque demostré que sabía un poquito. Fíjense ustedes qué tremendo eso. Entonces, en la tercera oportunidad logré yo ganar la fase privada. Entonces me tuve que leer 3 veces el código de notariado civil y sus leyes conexas. Entonces pueden imaginar ustedes todo eso. Y ahí fue donde me terminó gustando el derecho civil. Es bien bonito. Bueno, entonces, pero una compañera, alguien mencionó que cuando estábamos hablando del testigo, por lo que preguntaba compañera Telma, gracias. Resulta que también dice para cuando apertura una cuenta, alguien que no sabe leer, efectivamente ella lo mencionó. Entonces, no hay ningún problema. Le piden a la persona que lleve un testigo para que aperture su cuenta bancaria. ¿Sí, compañera Telma? Sí, fíjese, precisamente hay mi amiga que va a hacer una compra-venta con su mamá, pero su mamá está malita, ya no puede, está mala, ¿verdad? Está en una fase mala, entonces ella no puede escribir. En ese caso, ella tendría que buscar un testigo, ¿verdad? Porque ella ya no puede escribir, ya está muy mala, pero le va a dejar a su hija, van a hacer ese negocio de compra-venta para dejarle la casa a ella, ¿verdad? En esa situación está. Entonces ahí ella necesitaría el testigo y que el abogado que le haga la escritura haga ese proceso, a de detallar bien que ella no puede firmar, algo así, me imagino. Correcto, compañera, solo que aquí, vea, pues miren qué bonito es el derecho. Ahora, sí, compañera Sandra, sí, claro, por eso le comentaba que cuando yo estaba leyendo el DPI, el número, yo solo me estaba percatando del número de DPI, pero de repente seguí leyendo los datos personales de esta persona y abajo decía no firma. Entonces cuando dijo no firma, pues entonces sabía que no sabía firmar. Bueno, no sé a qué se está refiriendo la compañera o a lo que acaba de hablar la compañera Telma, que para ahí voy yo ahorita a hablarlo de la compañera Telma. Vea pues, compañera. Fíjese que aquí, por eso les dije como el derecho hay que saber, hay que estar bien pilas, compañeros. Y usted no se ponga así como, la tengo que leer todo esto, o no le entiendo. No, hombre, léalo y déjelo, aunque no lo entienda, vuelva a llegar otra vez y déle lectura y se va a dar cuenta y ahí va a ir encontrando. Gracias, Sandra. Sí, ahorita voy a eso, por eso dije que era bien correcto, Sandra. Muy bien. Vean, pues, a lo que por la hora mejor le entramos de una vez. Fíjese, compañera Telma, que aquí usted... Y gracias por ese, podríamos decir ejemplo, pero es algo real que va a suceder más adelante, creo yo. Aquí, miren, ella le puso otro ingrediente a esta ensalada. Yo le digo el mar del derecho porque es tan amplio, compañeros, y nunca terminamos de aprender. Voy a terminar con una anécdota que me pasó siempre en materia penal. Ahí sí se va a poner contenta Luz. Pero vamos a lo de Telma. La compañera Telma dice que hay una persona que quiere dejarle o ya para trasladarle la propiedad a sus hijos. Entonces, pero que ella está malita y no puede firmar. Ojo, y con lo que la compañera escribió. Ojo, mucho ojo aquí. Aquí ya no podemos, aquí la persona ya no puede ser testigo a ruego. ¿Por qué razón? Porque si en su DPI establece que firma esa persona, no podemos escribir, entonces no podemos utilizar un testigo a ruego. Aquí lo que se tiene que hacer es que esta persona, que me imagino tal vez por alguna enfermedad, ella ya no está en condiciones de firmar. Entonces aquí se le complica la situación a las hermanas. Luz Noriega me llega, Luz está enfocada en penal, pero todavía no vamos a penal. Vean pues, aquí tienen que iniciar antes de poder trasladar los bienes, si se puede, y tienen que hacerlo lo más pronto posible, tienen que iniciar un procedimiento ante un juez de instancia civil para que declare en estado de incapacidad, ya sea temporal, porque puede hacerse temporal o permanente, de esa persona, y se nombre a un representante legal. Ahora bien, ¿por qué Luz habló del INACIF? Porque precisamente este juez de instancia civil, ojo Luz, póngase, pero está bien, esta persona, este juez de instancia civil tiene que ampararse en algo para emitir una resolución.
¿Y qué va a hacer eso? Por supuesto que le van a pedir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que vaya a examinar a esa persona y determine si efectivamente ella ya no está en condiciones ya no está en el libre ejercicio de sus capacidades volitivas. En base a eso, incluso también las personas interesadas pueden proponer a un experto, a un médico, para que determine esto. Entonces ya el juez de instancia civil, apoyado, ojo, porque los interesados pueden proponer a su experto, al médico, y que haga el informe, la analice, la examine y emita su informe y le diga al juez, efectivamente, la señora fulana de tal ya no está en condiciones. Pero el juez, para más seguridad y estar completamente seguro, se puede apoyar en el INACIF y ya le pide el juez de oficio al INACIF que también analice a la señora. Entonces el forense la examina y emite un dictamen. En base a eso, el juez viene y dictamina y la declara en estado de interdicción de forma temporal y nombra a un representante legal. Entonces, este representante legal es el que puede firmar en vez de ella. Entonces, aquí nos olvidamos del testigo, compañera Telma, si es el caso que usted me acaba de decir. Vean ustedes, miren hasta dónde terminamos. Gracias. Interesante, buenísimo, buenísimo. Gracias, Luz. Fíjense, compañeros, que entonces siempre con estas obligaciones, y si hablamos, al final voy a comentarles algo, porque les digo, miren, yo soy un abogado. Soy abogado y notario en Guatemala, 15 años de ejercicio profesional, pero a pesar de eso, y yo no sé cómo son otros catedráticos que tal vez se creen conocedores de todo el derecho. Yo no, yo sé que cada día que salgo voy a ir a aprender algo nuevo. Bueno, ahí ya les voy a comentar. Voy a terminar esto y les comento. Obligaciones unilaterales, ya dijimos, ¿verdad? Ejemplo, el contrato gratuito de depósito. La persona depositaria que recibe la cosa, escuchen esto, compañeros. Obligaciones naturales. Me voy a quedar con las obligaciones naturales, pero bien explicado. Son obligaciones unilaterales. Son aquellas obligaciones en las que el sujeto activo únicamente será sujeto activo y el sujeto pasivo únicamente será sujeto pasivo, sin existir entrecruce de prestaciones. Ejemplo, el contrato gratuito de depósito. La persona depositaria, vean, escuchen eso, que recibe la cosa para su custodia o guarda, tiene solamente la calidad de deudor, porque debe conservar y devolver la cosa en el tiempo oportuno. Y el dueño de la cosa no tiene ninguna obligación a favor del sujeto depositario. Repito, y con esto me quedo, compañeros. Voy a repetir esto, es interesante. Obligaciones unilaterales son aquellas obligaciones en las que el sujeto activo es únicamente sujeto activo, igual el pasivo será solo sujeto pasivo, sin haber entrecruce de prestaciones. Así de sencillo. Pero el ejemplo que damos aquí dice, el contrato gratuito de depósito, ojo, contrato gratuito, gratis, de depósito, la persona depositaria que recibe la cosa para su custodia o guarda tiene solamente la calidad de deudor porque debe conservar y devolver la cosa en tiempo oportuno. Y el dueño de la cosa no tiene ninguna obligación a favor del sujeto depositario. Y entonces dirán ustedes, ¿y eso cómo así? Y aquí viene, ejemplo, llevamos 50 quintales de maíz, la traemos a Guate, pero por alguna razón el dueño tiene que regresar, entonces va con un amigo y le dice, mira, puedo, o en algún almacén, bueno, los almacenes de depósito ahí hay cobro. Hablemos entre particulares mejor para entenderlo. Resulta que van a ir a dejar, ahí sí que guardados, ¿verdad? Ustedes saben qué decimos, vos me das posada, ¿verdad? Pero eso es una obligación, entonces alguien va a recibir 100 quintales de maíz solo para cuidarlos, se convierte en depositario.
Y de forma gratuita, o sea que él no va a cobrar por el cuido o tener ese maíz ahí. Entonces la obligación de él es nada más entregarlo cuando aparezca el dueño, ¿ya? El dueño también no tiene más, el dueño lo único que tiene que hacer es llegar a recoger su producto en el tiempo que él dijo, sin ninguna obligación para favor del depositario, porque lo hicieron de forma gratuita. ¿Ya me entendieron? Por eso es unilateral. ¿Por qué razón? Porque aquel recibió el producto solo para tenerlo ahí por lo que el otro viajó. Entonces una persona recibe y lo guarda. Y después llega el depositante a recogerlo y solo a decir muchas gracias. Esa es una obligación unilateral. Y termino con el fundamento. En el sujeto pasivo es el que recibe, el depositario. Es el sujeto pasivo, compañero. Artículo para esto que acabo de hablar de las obligaciones unilaterales es el artículo 1979 del Código Civil, el que se le acerca a un poco a lo que estamos hablando. 1979 dice: los depositarios de documentos que devengan intereses están obligados a realizar el cobro de estos en las fechas de su vencimiento, así como a ejecutar los actos necesarios para que tales documentos conserven su vigencia. También puede ser una albacea, Francisco. Correcto, se puede una obligación unilateral, en el caso que él lo esté haciendo de manera gratuita, ¿verdad? Y no vaya a recibir ningún beneficio por ser albacea. Correcto, compañero. Es una obligación unilateral. Entonces, compañeros, el artículo que más se le acerca es el 1979. Si ustedes quieren agrandar más sus conocimientos en materia civil, pueden leer el artículo, la institución del depósito, que es de 1970, artículo, no el año, 1974 en adelante. Pero, si no, pues esperan para cuando ya estén en la contratación civil, ¿verdad? Pero ustedes quiero que lleven esa idea. Entonces, compañeros, esas son las obligaciones unilaterales. Y las obligaciones bilaterales, con esto termino, porque esto sí es más práctico, esto se celebra todos los días. Vamos a ver, compañero Daniel, 1974, ¿de cuál estamos hablando? Sí, por eso le... Buenas noches, Lick. Buenas noches, Abner. Fíjense que estoy leyendo el 74 que dice el compañero y sí le pega bastante a lo que usted nos acaba de explicar, Lick. Exacto, por eso le dije que desde el 1974 y toda la institución del depósito se lo pueden leer si quieren ampliar más acerca de esto. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien, Lick. Ahí estamos. Muchas gracias. Ok, entonces, compañeros, para terminar la clase, las obligaciones bilaterales o recíprocas son aquellas obligaciones en las cuales las personas que intervienen en una obligación creándolas tienen la calidad de acreedor y de deudor. Ejemplo, contrato de suministro, ojo con esto, obligaciones bilaterales o recíprocas son aquellas obligaciones en las cuales las personas que intervienen en una obligación creándolas tienen la calidad de acreedor y de deudor. Ejemplo, contrato de suministro de energía eléctrica. Esto ya no lo voy a explicar, quiero que ustedes lo analicen y el día jueves en clase me van a dar sus opiniones. ¿Por qué razón? Obligaciones bilaterales o recíprocas son aquellas obligaciones en las cuales, repito, las personas que intervienen en una obligación creándolas tienen la calidad de acreedor y deudor. Contrato de suministro de energía eléctrica, por ejemplo. Gracias, compañera. Entonces, ¿por qué, en qué momento el acreedor se convierte en deudor y el deudor se convierte en acreedor? Ahí me lo comentan la otra semana, eso está, la otra semana, ¿verdad? El jueves, eso está bien fácil, compañero. Entonces, ahí nos quedamos. La siguiente
Sí puede ser, Francisco, solo que ahí tenemos que agregar otras cuestiones que lo vamos a platicar la otra semana. Y después de terminar la opinión que ustedes me den, sus comentarios, vamos a hablar de las obligaciones en relación a las modalidades del vínculo. Y ahí nos vamos. Bueno, ahora bien, con eso termino, algo que pasó, algo real. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en materia penal, a la hora de presentar a una persona que tiene orden de captura y todo, pues yo en mi tiempo de ejercicio, vean pues cómo son las cosas. Ahorita sí creo que Lucy está conectada, está ahí con todo, escuchando. No, por favor, eso es para todos, compañeros, porque es parte de la experiencia y su formación profesional de trabajo. Resulta que, correcto, compañero, cuando presentamos a una persona que tiene orden de captura, nosotros lo presentábamos al juzgado o hablábamos con el secretario y le decíamos que fulano tenía orden de captura y queríamos presentarlo para su primera declaración. ¿Esto para qué se hace, compañeros, cuando lo contratan? Para evitar de que a él vaya manejando o haya un retén los policías y a la hora de identificarlo, tiene orden de captura, se lo van a llevar preso, lo van a dar una carceleta, se va a estar 24, 48, 72 horas preso en lo que pasa su primera declaración. Entonces, usted como buen abogado, al saber que tiene orden de captura a su cliente, por supuesto, usted tiene que explicarle todos los pros y contras, que hay posibilidades de que se pueda quedar detenido, que no le den su libertad bajo medida sustitutiva. Usted tiene que aclarar, pero que hay bastantes posibilidades de que sí salga porque está colaborando. Bueno, pero quiero agregar, compañeros, que yo siempre, porque así lo aprendí con mi mentor, que es un buen abogado, excelente abogado, el señor, sigue todavía ejerciendo el derecho penal. Lo aprendí, entonces cuando yo trabajé con él, llevábamos casos a la hora que había una orden de captura, lo presentábamos y así se llevaba a cabo. Ya estando yo trabajando ya solo, pues también lo mismo, a la hora de ver a una persona con orden de captura, y él quería también, ¿verdad? Lo presentamos y así se hacía. Pero resulta que, no voy a decir el juzgado, puede ser que aquí esté estudiando un oficial. Resulta que en un juzgado de instancia penal en torre de tribunales, igual tengo a un cliente que tiene orden de captura. Resulta que me contratan y me voy pues al juzgado porque iba yo todo seguro de que iba a presentar a mi cliente. Entonces, cuando llego a hablar con los oficiales, todos les pedí hablar con el secretario. Me preguntaron para qué, cuál era el expediente. Bueno, manifesté que era, ¿no? ¿Y para qué? De una vez, porque ya sabía a qué iba. Entonces se va y regresa y me dice, mire, Lee, que el secretario, fíjese que el secretario me dice que verbalmente no, que presente su memorial. Resulta, compañeros, que a la hora de revisar el Código Procesal Penal, entonces me encuentro con que el artículo dice presentación espontánea. Que cuando una persona se considere que se encuentra bajo investigación, puede presentarse, pero fíjense que el Código Procesal Penal establece que al Ministerio Público. Entonces, ¿qué hice yo? Porque tenía que poner mi fundamento de derecho. Entonces vengo, hago un memorial sencillo, ¿verdad, compañero? Fundamento de derecho que cuando una persona considera que se encuentra bajo una investigación, puede presentarse ante la autoridad y solo puntos suspensivos. No puse que al MP va, pero por supuesto, en un juzgado se la saben todas, pues de memoria, va de su trabajo. Me resuelve y me notifica al juzgado que no al lugar en virtud que no es la vía. Vuelvo a ir otra vez eso fue en noviembre, diciembre, vuelvo a ir ahorita en enero, febrero, al juzgado porque yo quería pues que me recibieran, estaban violentando su derecho del debido proceso a la persona. A ustedes, voy al juzgado y me vuelven a decir que no. Entonces, ya entendiéndole, Lic, o sea que tengo que hacer mi petición al MP, sí, Lic, me dijeron. Fíjense, entonces, ¿qué hago? Enderezco otra vez el memorial y lo presento ante la Fiscalía Especial que está llevando el caso que estamos viendo, ante la agente fiscal. Fíjense. Y entonces, imagínense, tengo casi 15 años de ejercer y hasta hoy tuve que hacer el memorial dirigido. Bueno, nunca había hecho un memorial para esa situación, porque no me lo pedían. Entonces, pero hoy se hizo tal como lo establece la ley. Al final hoy me estaba riendo porque hoy me llegó la notificación al casillero electrónico en donde el juzgado ya me señaló fecha de audiencia para el 5 de mayo de primera declaración de fulano de tal.
Miren pues cómo son las cosas tan fáciles, ¿verdad? Yo me estaba enojando porque el juzgado no me quería atender como acostumbrado. Hago mi memorial, lo presento a la agente fiscal y ella muy responsable, como todos, vinieron y hizo la petición ante el... Vio que llenaba los requisitos, lo que le presenté, ella ya hizo la petición ante el juzgado. Y ahora el juzgado me notifica que hay audiencia. Ese es el procedimiento legal, pero nosotros por costumbre, miren, pues yo no sé si a veces son los tribunales que por celeridad, bueno, ya lo trajeron, entonces ¿para qué vamos a seguir esperando? Ya está, hagámoslo. Entonces como que es una mala práctica, le han enseñado a uno así o uno los ha hecho a ellos así, en fin, o de ambas formas. Y por eso es de que yo siempre había presentado tal vez unas 30 y cuantas personas, siempre lo había hecho porque dice presentación espontánea. Entonces hablábamos con el secretario qué día podíamos presentarlo y coordinar con el MP para que estuviera. Pero si leemos atinadamente el proyecto, como así lo hicieron, así se hacía, entonces yo ya no me percataba en estar leyendo el código, pues vamos a la práctica, esto es celeridad y lo hacíamos ante el juzgado. Pero hoy no. Hoy hubo un juzgado que es muy cumplidor muy respetuoso de la ley. Entonces ya cuando leí bien, o tal vez ya cuando leí, yo ya sabía que así era, pues, pero me resolvían de otra forma. Entonces tuve que enderezar mi memorial ante el MP y el MP ante el juzgado. Ese es el procedimiento legal y que hoy pues ya lo hicimos como debe ser. Es una experiencia también de vida, compañeros, así que todos los días aprendemos. Así es que buenas noches a todos. Para el compañero que no tiene grupo, por favor, comunicarse con el auxiliar y... todos los que no tienen grupo, por favor, y porque se va a pasar el tiempo, a más tardar hoy o mañana, todos los que no, escuchen esto, compañeros, porque hay uno se manifestó que no tiene grupo. Si hay otros más, por favor, anúnciese con mi auxiliar, que no tienen grupo, porque solo hoy y mañana damos la oportunidad de ver qué hacemos. Con el compañero que quiere, ¿cómo se llama esto? Revisión, por favor, si ya le anunció a él, repítale otra vez que usted me lo dijo en clase para que él me lo recalque y vamos a ver. Así es, compañeros, que buena noche a todos y si quedaron más inquietudes ya no da tiempo por respeto a todos los demás que tenemos que seguir haciendo otras cuestiones, lo seguimos platicando el día jueves, compañeros. Así es que pasan buena noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros, a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche.